¿Cómo están? 10 de la mañana con 36 minutos. Les damos la bienvenida a este nuevo streaming interactivo de AFP Capital. Hoy con dos importantes invitados, el gerente general, Jaime Monita. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, muy contento de estar aquí, esperando poder clarificar muchas de las dudas que tienen nuestros afiliados. Perfecto. Y con Miguel Ángel Rodríguez, subgerente de pensiones, para aclarar todas las dudas también que tengan los afiliados de AFP Capital. Miguel. Queremos expresar en simple y solucionar cualquier duda que ustedes tengan. Además, estamos transmitiendo a través de Facebook Live de CNN Chile y en esta campaña por la inclusividad también se está transmitiendo por lengua de señas a través de Melitón Bustinza. Y vamos a comenzar inmediatamente con el trabajo, con lo que queremos hacer, que es responder las preguntas de los afiliados de AFP Capital. Hoy el tema es cómo se calculan las pensiones, pero primero, Jaime, qué importante es saber cómo se construye una pensión. Sin lugar a dudas, para nosotros es importante poder transmitirle a nuestros afiliados la importancia de la construcción de la pensión. Claramente la pensión se construye primero cotizando, ¿no es cierto?, en forma muy importante, el 10%, ahorrando. Y por último, también las personas que puedan acceder al pilar solidario. Tenemos una lámina preparada, a ver si la podemos mostrar, señor director, para que sea mucho más clarificador el tema de cómo se construye la pensión. Con este ahorro obligatorio de un 10%, Jaime. Así es. También el ahorro voluntario, y eso lleva a la rentabilidad, ¿no es cierto? Claro, es muy importante porque cuando uno calcula el monto a pensionarse y uno hace la proyección durante el tiempo, uno estima que el total de ahorro alcanza al 30-35%. Y el saldo es básicamente la rentabilidad que esos fondos han generado durante el tiempo. Y por eso es tan importante transmitirle a los afiliados de que la cotización individual debe ser, digamos, durante el tiempo para evitar lo que se llama técnicamente las lagunas previsionales y tener una mayor densidad, ¿vale? Es decir, mayores cotizaciones en el tiempo para conformar el monto a pensionarse. Entonces, como podemos ver en la lámina, básicamente es 100% de las cotizaciones individuales, que es lo que hablamos de cotizar ese 10%. Lo segundo, que es muy importante, es estar en el fondo correcto. Para eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos definiciones de las edades en las cuales se recomienda que las personas estén en esos fondos, de tal manera de ajustar los retornos al riesgo y a la edad de estas personas. Y por último, contratar ahorro provisional voluntario o acceder al pilar solidario en la medida que las personas tengan, por una parte, capacidad para ahorrar y poder construir mejores pensiones, o en su defecto poder acceder a una ayuda del Estado, que es el pilar solidario. Y la clave de la pensión se da mucho con la rentabilidad, el 60% aproximadamente. Exactamente, cuando uno proyecta, y nosotros tenemos herramientas que le llamamos el escáner previsional o proyector de previsión, uno puede ver que entre el 35 y 30% son los aportes reales de las personas, y el otro 65 a 70 son la rentabilidad acumulada durante todos los años de trabajo que la persona llega a acumular una vez que se va a pensionar. Hablabas de los fondos, la importancia de estar en el fondo correcto. Muy importante, porque como tú sabes, hoy día hay 5 fondos, 5 multifondos, cada uno tiene distintos niveles de riesgo, y en consecuencia la recomendación es a aquellas personas que son jóvenes y que están empezando a construir, ¿no es cierto?, su fondo para la pensión, puedan tomar más riesgo de tal manera de lograr mayores retornos, y las personas que tengan más edad puedan disminuir el riesgo para ir asegurando ese monto acumulado durante los años que pueda ser destinado para la pensión. Es súper importante también entenderlo gráficamente, por eso que tenemos un ejemplo ahí que estamos viendo en la lámina con Este es un ejemplo real de una persona, de una renta actual imponible de 616.000 pesos, 616.800 y tantos pesos, que ha tenido un promedio de renta de toda la vida laboral de 797. Si nos puede explicar un poquito Exacto, esa aquí gráfica. Lo que quisimos mostrar gráficamente es cómo efectivamente, en la medida que se construyen cotizaciones a lo largo del tiempo, podemos ver que es muy importante lo que incide la rentabilidad de los fondos de la pensión. Aquí podemos ver, como decías tú, una renta actual imponible de 616.843. El promedio de renta durante toda la vida laboral de esa persona fue de 797.030.
y en consecuencia los aportes acumulados alcanzan a 38.120.486 y la rentabilidad acumulada durante los años alcanza 75.833.063, con lo cual eso te da una relación, exactamente, te da una relación en torno al 67%, lo que es rentabilidad acumulada de los fondos, y un 33% de los aportes. Nos están llegando varias preguntas y una de ellas es de Rina Mariela Alarcón, y que es una duda que tienen muchos afiliados también. Dicen, ¿son heredables mis fondos? Eso pregunta Rina Mariela Alarcón. Sí, por supuesto que sí. Una cosa que es importante, este es un sistema de capitalización individual y en consecuencia los aportes y los recursos son de las personas y por supuesto que tienen, ¿no es cierto?, el beneficio de herencia. Así es que eso es algo que la gente también es importante que conozca. Obviamente la herencia va a depender de las distintas casuísticas que tengan las personas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Podemos pedirle a Miguel que nos aclare? Claro. Lo primero hay que determinar si el afiliado tiene algún grupo familiar con derecho a pensión de sobrevivencia. ¿Ya? Es decir, que es la cónyuge o los hijos. Si la cónyuge no estuviera y los hijos son mayores de 24 años, entonces ellos pueden retirar los fondos como herencia, porque los fondos siempre son de los afiliados y de sus familiares. O sea, lo que tenemos que tener más claro es que los dueños de los ahorros son siempre los afiliados. Exactamente. ¿No? Así es. Vamos con más preguntas. Laura Cornejo nos pregunta, por ejemplo, ¿cómo puedo incrementar mi pensión? Que ella dice que es muy baja, además tengo solo 2 años para jubilarme. Y la pregunta de ella dice, ¿puedo seguir trabajando años después? Por supuesto, lo importante es aplazar lo antes posible la edad de jubilación. Está estudiado que cada año que yo aplace mi jubilación es aproximadamente un 9% más de pensión. Por lo tanto, ella puede desplazar su pensión 2 años y posteriormente igual puede seguir trabajando. Y eso se produce por el envejecimiento propio de la población a nivel mundial, que hoy día las condiciones son completamente diferentes de lo que ocurría hace 20 años. ¿No? Exactamente. Sí. Vamos también a otra de las preguntas que también es muy importante, Miguel, si nos puedes ayudar, ¿cómo se calculan las pensiones? Que es una de las grandes dudas que también tienen los afiliados. Bueno, para expresarlo en simple, ¿cómo se calculan las pensiones? Primero deberemos considerar el ahorro, que como dijo Jaime, lo expresó, que es el capital más las rentabilidades que la AFP ha otorgado. El afiliado además puede ingresar otras cuentas a ese ahorro, como por ejemplo las cotizaciones voluntarias, los depósitos convenidos o la cuenta 2. Todo ese ahorro se divide por un factor de iniciales CNU, que significa capital necesario unitario. Que es el que estamos viendo, perdona Miguel que te interrumpa, que estamos viendo ahí en la gráfica. Entonces la pensión es igual a todo lo primero que dijiste, que es el saldo acumulado. Y todas las cuentas que él pueda destinar voluntarias a pensión para incrementarlas. Y eso se divide por lo que acabo de decir, el CNU, que es el capital necesario unitario. Lo que hace este factor es determinar cuánto el afiliado y su grupo familiar pueden retirar como pensión en un año. ¿Cómo se calcula este CNU? Importante. Bueno, con fórmulas que entrega la superintendencia y que tiene 3 ingredientes. Ingrediente número 1, tabla de mortalidad. Ingrediente número 2, el grupo familiar. Ingrediente número 3, tasa de rentabilidad. Con respecto a las tablas de mortalidad, son también tablas que entrega la superintendencia y que lo que hace es determinar las expectativas de vida de todos los chilenos. Un dato importante, la probabilidad de vida de las mujeres es hasta los 90 años y de los hombres es hasta los 86. ¿Y esto va variando año a año? Las tablas las entregan cada 6 años y genera, eso sí, ciertas mejoras y expectativas de vida, por lo tanto va variando cada 6 años la tabla que tengo que utilizar para calcular la pensión. Lo que se calcula cada año es el CNU, ¿o no? Claro, pero primero terminemos de explicar cómo se calcula la pensión. Entonces, ese CNU, que tiene estos ingredientes, indicamos que estaba la tabla de mortalidad y ahora viene el grupo familiar. En el grupo familiar es muy importante cómo se compone el grupo familiar, es decir, el afiliado causante, cónyuges, convivientes civiles y los hijos. Y las características de ellos. En los hijos es importante determinar edades y sexo. Y finalmente, la tasa de rentabilidad, que también la entrega la superintendencia, y lo que hace es proyectar la rentabilidad futura de los fondos. Por lo tanto, en resumen, estos 3 factores ingresan a una fórmula que entrega la superintendencia, genera un CNU y lo que hace, por lo tanto, es ahorro partido por CNU, determinar pensión.
Perfecto, vamos con más preguntas. Pedro Ormeño Cornejo, hola, me gustaría saber cuál será mi monto mensual a la hora de jubilarse. Tengo 41 años y se va a jubilar a los 65, como dice la ley ahora. Exactamente. Bueno, yo lo que diría es que nosotros hoy día contamos con herramientas que nos permiten calcular pensiones para las personas en forma individual y de acuerdo a la casuística de cada uno, que se llama escáner previsional, que está a disposición de nuestros afiliados en afpcapital.cl, con lo cual yo invito a don Pedro a que pueda estimar su pensión directamente a través de esta herramienta y al mismo tiempo tenemos un proyector de proyección de pensiones, de tal manera que las personas puedan, de acuerdo a sus realidades, a sus fondos y a sus expectativas de trabajo, poder calcular sus pensiones particulares. María Soledad Quiroga, ¿sirve quedarse trabajando 2 años más para aumentar el monto de la pensión? Un poco la respuesta... Sí, lo que habíamos comentado antes, sirve y muy importante desplazarlo en estos tiempos. Si puede seguir trabajando, hágalo, siga cotizando y eso significará en un año más un 9% más de pensión aproximadamente. Se me quedaba una pregunta en el tintero, Miguel, ¿por qué se recalculan las pensiones? Cuando dimos la explicación cómo se calcula la pensión, dijimos que eran todos los ahorros divididos por un factor CNU. Perfecto. Y que lo que hacía ese factor es determinar cuánto yo puedo retirar en forma anual, mi grupo y yo como pensión, en forma anual. Por lo tanto, todos los años, en el mes en que yo me pensioné, debo recalcular y hacer el mismo ejercicio, porque el saldo variado, recordemos que de ahí se pagaron las pensiones, también hay rentabilidades de por medio, el grupo familiar puede haber variado, quizás hijos que ya cumplieron los 24 años, llegó un nuevo integrante o falleció alguien, por lo tanto el grupo ya también varió y las tasas de rentabilidades también variaron, entonces el escenario es distinto. Por eso hay que hacerlo en forma anual y determinar cuánto es la pensión hasta el próximo año. Ahora también existe un recálculo extraordinario, ¿no? Sí, esto se debe realizar cuando hay bajas considerables en los saldos, porque el afiliado hizo un excedente de libre disposición, o también hay acumulaciones considerables cuando llega algún aporte o el afiliado destina nuevos montos a pensión. Hay que hacer al mes siguiente que sucede ese hecho un recálculo de las pensiones. Y también dependiendo si pasan algunas cosas, por ejemplo, si el pensionado se casa, el hijo del pensionado se casa, ¿cómo son? Claro, lo que pasa es que cuando hay nuevos integrantes, tenemos que nuevamente determinar cuál es la composición del grupo familiar y determinar este factor que es el CNU y que nuevamente dirá cuánto puedes retirar de tu pensión con este nuevo integrante. ¿Dónde se deben hacer estos trámites? En la sucursal en cualquier sucursal de AFP Capital. En cualquier sucursal, presentando certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y se hacen las declaraciones necesarias. También vamos al grano con las preguntas porque acá no vamos a eludir ninguna. ¿Por qué bajan las pensiones con el recálculo, por ejemplo? Recordemos que el afiliado está retirando en forma anual ya un monto considerable de pensión de sus saldos, entonces el saldo ya disminuyó. La rentabilidad también es un factor importante y la tasa de rentabilidad que entrega la superintendencia para este cálculo del factor pudiera ser menor que la que consideró inicialmente. José Avilés Delgado nos dice, soy soltero sin hijos, mi madre tiene más de 80 años, si fallezco, mis ahorros los puedo dejar a 3 sobrinos que los he criado como hijos, ¿se debe hacer por intermedio de un abogado? No, ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que dice la ley? Los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, que es lo que él está indicando, son los hijos, son cónyuges, convivientes civiles, puede dejar a su madre. Su madre sí sería beneficiaria de pensión de sobrevivencia si él la declara, pero los sobrinos no. Los sobrinos no, no hay nada que se pueda hacer. No. ¿Qué pasa si, por ejemplo, también a un pensionado se le acaban sus ahorros? Si le acaban sus ahorros, sería importante que estas personas se dirijan a las sucursales de AFP Capital para poder revisar su situación, porque cada uno es distinto de otro y podemos determinar si tienen derecho a algún beneficio estatal, como puede ser la garantía estatal o el aporte solidario. Ahora, es importante que el afiliado en su vida activa o pasiva siempre mantenga sus datos de contacto actualizados en la AFP, lo que nos permitirá, antes de que suceda esta situación, poder contactarlo, y esta asesoría que podemos entregar hoy en día la vamos a hacer en forma proactiva. Por eso los invito a que actualicen sus datos en nuestra web o en las sucursales. Ahí tenemos también la gráfica con los beneficios estatales del Pilar Solidario. Claro. Sí, ¿nos pueden explicar? Sí. La PBS, la pensión básica solidaria, es la que son para personas que nunca han cotizado una AFP y que entrega el IPS, ¿ya? El APS
es un aporte previsional solidario y son para aquellas personas que sí han cotizado y que su pensión es bajita. Por lo tanto, pueden solicitar el apoyo del Estado a través del pilar solidario. Por otra parte está el bono por hijo, que es un beneficio para todas las mujeres que han tenido un hijo nacido vivo y se entrega a los 65 años. También está la garantía estatal, que es la que permite a las personas que cumplan ciertos requisitos pedir el apoyo del Estado cuando sus fondos estén en cero. Finalmente, bueno, el subsidio al trabajador joven es algo distinto a todo el resto porque esos son para las personas activas entre 18 y 35 años que tengan menos de 24 cotizaciones y ganen menos de 1,5 sueldos mínimos. Ok, Felipe, al jubilar el monto ahorrado en APB, ¿se suma directamente al de AFP o hay alternativas como retirar parte del APB directamente y otra parte sumarla al de la AFP? No se pueden retirar en forma distinta por pensión. La pensión se forma utilizando, como dijimos en un inicio, la obligatoria, voluntaria, depósito convenido, ahorro. Cada uno genera una parte proporcional de la pensión, por lo tanto todas se suman y generan la pensión final. Se puede retirar si es que tienen derecho a excedente de libre disposición, pero como pensión no se pueden separar. Jaime, es importante el APB. ¿Por qué es tan importante el APB? Un poco lo que decía... Porque, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros para poder construir pensiones y tener mejores pensiones en el futuro, es importante el ahorro que yo pueda construir a lo largo del tiempo. Ya lo vimos en la gráfica, el 70% de lo que el fondo obtiene al final del periodo en el cual el trabajador trabajó durante su vida es casi 70%. En la medida que yo pueda ir ahorrando y generando capital y que ese capital además genere rentabilidades, claramente estoy mejorando mi fondo futuro para mis pensiones. Y por eso nosotros a aquellas personas que tengan capacidad de ahorro estamos fomentando que se concreten en planes sistemáticos de ahorro en el tiempo. Y para eso, en el tema del APB, ¿qué es lo que puede hacer, por ejemplo, una persona que ahora nos está viendo a través de Facebook Live y no tiene APB, pero le interesa? ¿Dónde se tiene que dirigir? ¿Con quién tiene que conversar? ¿Con quién se puede asesorar? Bueno, por una parte, a través de nuestras sucursales de AFP Capital y también puede poder concretarlo a través de nuestra página web afpcapital.cl. ¿Lo puede hacer directamente sin necesidad de, por ejemplo, contactarse con un Sí, también ejecutivo? lo puede hacer con algún ejecutivo de la AFP para que lo pueda asesorar, digamos, en cuanto a su proyección de pensión. Y el APB no tiene nada que ver con el fondo donde están sus ahorros, donde también hay personas que se confunden con eso. Claro, la cuenta obligatoria sigue ciertas reglas de los fondos que dependiendo del tramo etario yo tengo que estar. Por ejemplo, las personas sobre 55 años hombres y 50 las mujeres no pueden estar en el fondo A. Pero el APB, como son cotizaciones... ¿Por qué no pueden estar en el fondo A? Perdona que vayamos... Sí, no hay un problema, porque son fondos encima riesgosos. Y estando tan cerca de la edad de jubilación, la idea es que no fluctúe tanto. Ahora, para personas jóvenes hay que estar en el fondo A. O sea, está comprobado que en el largo tiempo el fondo A sí renta mucho más que los otros fondos. Ahora, el APB, como no es parte obligatoria de la pensión y es si yo lo quiero destinar, puedo tenerlo en el fondo A independiente de la edad que tenga. Ok. Nos llegan más preguntas. Nancy Salas, esto tiene que ver con el recálculo de la pensión. En el recálculo de pensión por retiro programado, cada año se determina con la expectativa de vida vigente a la fecha del recálculo o con la vigente al momento de pensionarse. Claro, esa es la tabla de mortalidad, que es uno de los integrantes de estas fórmulas que dijimos en un inicio, se deja para siempre. Independiente de la edad que yo tenga, vuelvo a hacer los cálculos con la tabla de mortalidad que me tocó en su momento. Okay. Jaime, ¿por qué es tan importante la asesoría que pueda entregar una AFP para que la persona construya de mejor manera la pensión? Porque de alguna manera, tal como lo comentamos, ¿no es cierto?, la pensión se construye con ahorro, ¿no es cierto?, por cotizaciones obligatorias y por ahorro voluntario. En consecuencia, nosotros, a través de la asesoría y a través de nuestras herramientas, como lo comenté anteriormente, que es básicamente el escáner previsional, ayudamos a las personas a que visualicen cuál es el monto de pensión, ¿no es cierto?, de acuerdo a planes de ahorro estimados que podría llegar a tener a la edad de jubilación. En consecuencia, nuestros asesores pueden ayudar a las personas a construir mejores pensiones con planes de ahorros particulares de acuerdo a sus necesidades. Maggi, por ejemplo, respecto a la APB, nos pregunta si después de jubilar, ¿puedo poner dinero en el APB y retirarlo cuando ella quiera?
¿Es posible eso o no? Después de jubilar. O sea, el APB también lo puede retirar como un retiro común y corriente. Ahora, si los quiere destinar a la pensión, también puede incluirlo y en algún momento podrá definir si es que están ya destinados para la pensión, si es que tiene derecho a algún excedente de libre disposición y lo puede retirar bajo esa vía. Ricardo Vilensky, si soy divorciado, Ya. ahora aquí ocurre que como la gente empieza a preguntar, nos vamos desordenando y vamos Ya. de tema en tema y vamos pimponeando. Pero dice, si soy divorciado para el CNU, ¿no se considera cónyuge y solo hijos menores de 24 años? Efectivamente, la persona divorciada no se considera la cónyuge como parte del grupo familiar y los hijos que son beneficiarios de sobrevivencia son los menores de 24 años si es que están estudiando. Pero los hijos mayores de 24, si por alguna razón yo fallezco o el afiliado causante fallece, igual pueden retirar los dineros a través de herencia. ¿Y la persona debe avisar que se divorció o el Por sistema supuesto. lo arroja automáticamente? Y si es que tiene que avisar, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, por supuesto, tiene que avisar, tiene que acercarse a la sucursal y obviamente sacar un certificado de nulidad o de divorcio. Y eso también es importante porque le va a subir la pensión, está clarísimo. Ya, le sube la pensión Por a la supuesto, persona que se divorcia, porque cambia el CNU en el fondo. Claro, porque ya el grupo familiar es menor y hay un integrante menos que en el futuro tendrá pensión de sobrevivencia. Veíamos que los fondos no son heredables para sobrinos, pero para los hermanos, ¿pueden recibir los fondos? Sí, también es heredable, eso ya es parte de la herencia. Ya, toda esta información está también, Sí. recordemos, en www.afp En la AFP Capital pueden encontrar información adicional a todas las preguntas que nos están haciendo los afiliados. Perfecto. Los hermanos son... se nos repitió la pregunta ahí respecto a que los hermanos pueden recibir los fondos. Y lo importante también, Jaime, que crear conciencia, pienso yo, pero esto de los afiliados que da la sensación a veces, incluso por la experiencia que hemos tenido en esto de streaming y que muchas personas hacen las preguntas cuando ya están más cercanos a la edad de jubilación. Es importante desde el momento en que uno empieza a cotizar darle la importancia, porque entiendo que los primeros años son los más importantes Claro, por supuesto, proyectar y la para pensión. nosotros por eso es tan importante poder asesorar a nuestros afiliados a que entiendan que en la medida en que en los primeros años hagan ahorro, esos ahorros voluntarios van a acumular rentabilidad que finalmente va a mejorar la pensión. Evidentemente las personas tienen distintas capacidades de ahorro y por eso esa asesoría que nosotros prestamos directamente o a través de nuestra herramienta van a orientar a las personas a que de acuerdo a sus capacidades puedan construir mejores pensiones. ¿Y por qué afectan tanto las lagunas? Perdón, Ya, ¿a porque qué se le llama, perdón? ¿A qué se le llama laguna lagunas? se le llama a primero? periodos donde no existen cotizaciones. Y en consecuencia, si uno piensa que se pone a trabajar a los 20 años hasta los 65, bueno, son 45 años. Si yo tengo lagunas, tengo periodo en el cual dejé de cotizar y en consecuencia dejé de obtener rentabilidades sobre el capital que vimos hace un rato que era muy importante para efectos de la pensión. Ahora, complementando eso, el APB puede ser utilizado como para cubrir esas lagunas. O sea, yo abonar voluntariamente para tener el fondo que debiera tener a mi edad, dependiendo de si hubiera cotizado todos los meses. En ese sentido, es importante para aquellas personas que, por ejemplo, están desempleadas y que no tienen el dinero suficiente hacer un APB chiquitito siempre, ¿o no? Bueno, eso es lo recomendable, por supuesto, en la medida en que esas personas no tengan la cotización obligatoria, producto de lo que tú planteabas, y tienen la capacidad de poder ahorrar algo, siempre es recomendable que permanezca con ese ahorro en el tiempo de tal manera de construir ese fondo para la pensión. Otra pregunta sobre herencia. Elizabeth Cayo Cordero. Soy soltera, sin hijos y mis padres ya fallecieron. Entonces, ¿quiénes heredan mis fondos si es que yo muero? Si no hay ningún tipo de herederos, finalmente el Estado cobra esos fondos. ¿Y el Estado ahí determina qué se hace con esos fondos? Sí, ellos lo recuperan desde las cuentas de los afiliados. Todos los años el Estado nos hace consultas sobre aquellos saldos que quedan en las cuentas de los afiliados y no se han presentado ningún tipo de trámite, ni de herencia, ni de sobrevivencia, ni cuota mortuoria, o sea, que nosotros no tengamos ningún antecedente de que exista algún beneficiario vivo. O sea, en ese sentido importante también aclarar que la AFP no se queda con esos fondos, sino que los entrega al Estado. Efectivamente. Acerca del CNU, Nelson, la tasa de rentabilidad que se utiliza en el cálculo de CNU, ¿cómo se calcula esta tasa de rentabilidad o lo establece la AFP? No,
Eso lo establece la superintendencia. La superintendencia hace cálculos respecto de todos los instrumentos de rentabilidad en un estimado de 20 años y determina cuánto sería la probabilidad de rentabilidad de los fondos de aquí en el futuro. Eso lo determina la superintendencia. Muy bien. Nos va quedando poco tiempo ya, Jaime, y en la contingencia nacional está el tema de la reforma a las pensiones. ¿Cuál es la opinión que tiene AFP Capital respecto a cómo se está dando, a la propuesta del gobierno, etcétera? Bueno, lo primero es que efectivamente nosotros vemos que la reforma propuesta hoy día por el gobierno sí ayuda a mejorar las pensiones. Básicamente con 3 puntos. Primero, hay una propuesta de aumentar la cotización obligatoria en un 4%, o sea, ya no estaríamos cotizando solo el 10, sino que un 14% y ese 4% con cargo al empleador. Lo segundo es que hay un subsidio a la clase media, a mujeres que hayan cotizado más de 16 años y hombres más de 20 años, de tal manera que efectivamente exista un fondo para la pensión. Y el tercero, el aumento del pilar solidario, un aumento que se va a dar progresivamente en el tiempo. Y por eso para nosotros es tan importante darle un sentido de urgencia a la aprobación de la reforma, porque van a verse beneficiados en el corto plazo muchas personas que están esperando. Y ha cambiado mucho la situación demográfica, el envejecimiento mundial de la población. Exactamente, por aquí eso tenemos variables que también juegan en contra de las pensiones. Uno es que la expectativa de vida de las personas se ha alargado en el tiempo. Hoy día las personas viven más tiempo. Cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en su tiempo, cuando se estructuraron las formas, la expectativa de vida era bastante menor. Hoy las personas están viviendo más. Las rentabilidades han caído. La rentabilidad a nivel mundial. Hemos visto escenarios de tasas de interés muy bajas y probablemente se van a mantener en el tiempo. Entonces, todas esas cosas, al final del día, y como lo explicaba Miguel, nos afectan el CNU y en consecuencia a las pensiones. Muy bien, nos han llegado muchas preguntas, el tiempo es limitado para esta transmisión. De todas maneras, todas aquellas personas que hayan realizado sus consultas y que se hayan inscrito en este streaming a través de la página web www.afpcapital.cl, sus preguntas van a ser respondidas por expertos de la AFP, por lo tanto no van a quedar sin responder, pero agradecerles a ustedes también por esta media hora de conversación donde es importante tener este cara a cara con los afiliados también, Jaime, ¿no? Absolutamente, para nosotros parte de lo que día a día estamos tratando de mejorar, más cercanía con nuestros afiliados, mejor asesoría, de tal manera orientarlos mejor en construir mejores pensiones. Y me imagino que la invitación también es siempre estar visitando la página web porque ahí van a encontrar diferentes herramientas que son súper importantes, claro. Además de la cartola mensual que le llega a todos los afiliados, ¿no? Claro. Y toda la información que quieran ahondar pueden encontrarla en nuestra AFP. La importancia de estar asesorándose para construir la pensión. No sé si quieren para cerrar, enviar algún mensaje, Jaime, a los afiliados que nos están viendo. Como les digo, nosotros estamos tratando de mejorar las herramientas, estamos tratando de darle información a los afiliados, queremos estar cerca de ellos, en ayudarlos a construir mejores pensiones, de tal manera de que los invito a que usen las herramientas que hemos desarrollado para orientarlos y asesorarlos mejor en la construcción de esas mejores pensiones. Perfecto, Miguel. Lo importante de tener los datos de contacto actualizados en la AFP, porque con ello nos permitirá acercarnos y asesorarlos en forma proactiva, de modo a ayudarlos en todo lo que es generación de beneficios y comunicaciones que el afiliado desee. Perfecto, muchas gracias por nuestra parte, nos despedimos, esperamos que haya sido de utilidad estos 30 minutos de conversación a través de Facebook Live en CNN Chile y por supuesto también a través de la página web de AFP Capital. Nos vemos en una nueva ocasión, que estén muy bien.